Tú sabes lo que duele más que un error en el campo: tirar $200 millones a la basura. Hay equipos que firmaron contratos tan malos que parecen sacados de una película de terror. Jugadores que llegaron como superestrellas y terminaron cobrando millones por hacer prácticamente nada, podríamos decir. Y no estamos hablando de un par de casos sueltos, no. Esto ha pasado una y otra vez en Grandes Ligas. Contratos que arrastraron franquicias enteras, destruyeron cualquier plan a futuro y hasta dejaron a los fanáticos sin esperanzas por años. Hoy vamos a repasar esos errores históricos que los gerentes quisieran haber borrado del mapa. Y ojo, porque hay nombres que seguro conoces y otros que te van a hacer reír, llorar o preguntarte cómo diablos aceptaron ese trato. Así que ponte cómodo, porque esto no es solo una lista, es un viaje por los peores desastres financieros del béisbol moderno. El número 1 todavía sigue cobrando y ya con eso te estoy diciendo mucho. Así que empecemos por Ian Desmond de los Colorado Rockies en el 2016. En ese año 2016, los Rockies sorprendieron a todo el mundo cuando firmaron a Ian Desmond por 5 años y $70 millones. Y lo más raro, ni siquiera sabía dónde iba a jugar. Venía de un buen año con los Rangers, pero no era una superestrella tampoco. Aún así, Colorado lo convirtió en su fichaje estrella. El problema, muy claro, lo pusieron como primera base, una posición que Desmond jamás había jugado en su carrera. Resultado, nunca se adaptó, su bateo fue mediocre, 255 de promedio en Colorado con un WAR negativo, y su defensa, bueno, si hablamos de su defensa podemos catalogarla como irregular. Encima, ese contrato bloqueó varios jóvenes que venían subiendo. Fue tan improductivo que los Rockies terminaron dejándolo fuera del roster antes de que terminara su contrato. Pero como esto es gran carpa, igual le pagaron todo. En el noveno puesto tenemos a Pablo Sandoval con los Mediarrojas de Boston en el 2014. El criollo, mejor conocido como Kung Fu Panda, se ganó el corazón de los fanáticos de San Francisco con sus postemporadas legendarias. En 2014 Boston le ofreció $95 millones por 5 años, esperando que repitiera esa magia. Pero lo que llegó a Boston fue otro Sandoval, fuera de forma, sin disciplina, con lesiones constantes y un rendimiento ofensivo que se desplomó. En su primer año batió para 245 y ya en el segundo prácticamente no jugó. Para colmo, se viralizó un momento en redes sociales cuando le dio like a una foto en Instagram durante un partido. Sí, mientras su equipo estaba en el dugout, él estaba en el celular. Boston terminó liberándolo en el año 2017, pero siguió pagándole más de $18 millones por temporada hasta el año 2019. Panda resultó más caro que efectivo. En el octavo puesto nos vamos a la otra acera, ya que hay que hablar de los Yankees y de Jacoby Ellsbury en el 2013. Después de robarse 52 bases en 2013 y ayudar a sus enemigos, los Mediarrojas de Boston, a ganar la Serie Mundial, Jacoby Ellsbury firmó un mega contrato de 7 años y $153 millones con los Yankees. Y aquí empieza la pesadilla. Nunca fue el mismo jugador, se volvió propenso a lesiones, jugó con limitaciones físicas casi cada año y nunca alcanzó el nivel que mostró en Boston. Su mejor temporada fue la primera, pero luego cayó en picada. En los últimos 2 años el contrato ni siquiera jugó y los Yankees siguieron pagándole. Incluso hubo polémica legal cuando el equipo lo acusó de buscar tratamientos médicos sin su autorización. Sí, ni para romper el contrato sirvió. Una inversión de más de $150 millones a cambio de 39 jonrones en 7 años. Negocio redondo, sí, pero para Ellsbury. En el séptimo puesto tenemos a Mike Hampton con los Colorado Rockies nuevamente, esta vez en el año 2000. Este es uno de los contratos más comentados de la era pre-2000. Los Rockies rompieron la banca para firmar a Mike Hampton con un contrato de 8 años y $121 millones, el más grande en ese momento. Querían construir un equipo competitivo y fracasaron rotundamente. Hampton nunca se adaptó al Coors Field, sus números fueron horribles: 5.75 de efectividad en su primer año, 6.15 en el segundo. Apenas duró 2 temporadas antes de ser cambiado a los Marlins y de ahí a los Bravos de Atlanta. Colorado terminó pagando gran parte del salario mientras él ya ni jugaba ahí. Fue tan malo que los Rockies tardaron años en volver a arriesgarse con un pitcher top. En el sexto puesto tenemos a Chris Davis con los Orioles de Baltimore en el 2016. Este puede ser el contrato más doloroso para los fanáticos de los Orioles. Chris Davis venía de una temporada de 47 jonrones y Baltimore decidió premiarlo con un contrato de 7 años y $161 millones. Pero Davis se cayó de forma inmediata. Su promedio de bateo bajó a niveles históricos: 168 en 2018, 179 en 2019 y 0 jonrones en su última temporada. Se convirtió en un meme andante, un símbolo del declive de Baltimore. Fue tan grave que el equipo terminó pagando por uno de los peores bateadores de la historia reciente mientras se reconstruían y sufrían cada año. Lo más increíble, Baltimore aún le debe dinero debido a la estructura del contrato difícil
diferido, pérdida total para el equipo de Baltimore. En el quinto puesto tenemos un conocido del canal, Josh Hamilton, con Los Angeles Angels en el 2012. Hamilton era un talento impresionante, pero también una apuesta arriesgada por su historial de adicciones. Aún así, los Angels le dieron 125 millones por 5 años y fue una decisión de la que se arrepintieron muy rápido. En 2013 batió decentemente, pero luego cayó en picada. En 2014 se lesionó, fue abuchado por los fans y en 2015 regresó a los Rangers mientras los Angels aún pagaban su salario. Literalmente, los Angels pagaron más de 60 millones de dólares para que jugara con otro equipo, una bomba de tiempo que le explotó en la cara, un contrato que nunca debió firmarse por ambas partes. En el cuarto puesto, y este puede ser un poco polémico ya que hablamos de Albert Pujols con Los Angeles Angels en 2011. Albert Pujols fue uno de los mejores bateadores de la historia, pero los Angels llegaron tarde a la fiesta. Le ofrecieron 240 millones por 10 años cuando ya tenía 32. En sus primeros años rindió decentemente, pero jamás fue el mismo Pujols de San Luis. Y es que sí, los años no perdonan. Su WAR cayó en picada, sus lesiones aumentaron y su lentitud en el campo lo hacía casi imposible de mantener. Lo peor, ocupaba un espacio enorme en el payroll, bloqueando posibles fichajes. Terminó su contrato con números mediocres y sin postemporada en la mayoría de sus años con el equipo. Los Angels pagaron por el nombre, no por el presente. En el tercer puesto tenemos a Prince Fielder con los Tigres de Detroit y los Texas Rangers en 2012. Fielder era un bateador terrible. Detroit le dio 214 millones por 9 años buscando esa magia que tenía Prince, pero apenas 2 años después lo cambiaron a Texas, que creyó en su poder ofensivo. Un gran error, lamentablemente. Las lesiones lo arrastraron, especialmente en el cuello. En 2016 anunció su retiro médico, pero Texas aún le debía más de 90 millones de dólares. Resultado, pagaron más de 20 millones por año a un jugador retirado. A día de hoy sigue siendo uno de los contratos más improductivos de la historia. Literalmente pagaron porque Fielder no podía jugar. También se ha convertido en una de las historias más tristes del béisbol, porque sin duda si hubiésemos tenido un Prince Fielder sano estaríamos hablando de un Hall of Famer. En el segundo puesto tenemos a Stephen Strasburg con los Nacionales de Washington en 2019. Tras una actuación legendaria en la Serie Mundial 2019, Strasburg firmó una extensión de 245 millones por 7 años. Escucharon bien, 245 millones. Washington apostó por su héroe, pero su cuerpo no aguantó. Desde entonces apenas ha lanzado 31 entradas en total, lesiones constantes, cirugías y actualmente ni siquiera tiene planes claros de volver. El contrato sigue vigente, pero todo apunta a que nunca volverá a lanzar en gran carpa, una inversión que se convirtió en una herida abierta para los Nacionales, un homenaje bastante caro en verdad que resultó. Y en el primer puesto tenemos al rey de reyes, Bobby Bonilla con los Mets de Nueva York 1991 y 2000. Y aquí está, el rey absoluto Bobby Bonilla. Los Mets le debían 5.9 millones en 2000 y decidieron diferir el pago con intereses hasta 2035. Le pagarían 1.19 millones cada año durante 35 años. El resultado, Bonilla sigue cobrando más de $1 millón cada 1 de julio sin haber jugado desde el siglo pasado. Lo llaman el Bobby Bonilla Day y es una mezcla entre broma y tragedia para los fanáticos de los Mets. Este contrato es tan icónico que se ha convertido en parte de la cultura pop del béisbol, el peor negocio de la historia y el más eterno. Por otra parte, también hay gente que merece su vergüencita. Empecemos por Jason Bay, también con los Mets en 2010. 66 millones por 4 años. Pareció una estrella emergente, pero en Nueva York nunca despegó. Se lesionó, batió poco y terminó siendo cortado sin pena ni gloria. Por otra parte, tenemos a Mo Bound con los Angels en 1999. 80 millones por 6 años. Un dineral en ese entonces. Solo jugó 3 temporadas con muchas lesiones, sobrepeso y bajo rendimiento. Otro caso de contrato que prometía y terminó en tragedia. Y por último, Carl Crawford con los Medias Rojas en 2010. 142 millones por 7 años. Nunca fue el mismo jugador veloz de Tampa Bay. Lo terminaron enviando a los Dodgers junto a medio equipo para deshacerse del contrato. Y pensar que mientras tú y yo buscamos ofertas en el supermercado, estos equipos se gastaron cientos de millones sin leer la letra pequeña. Algunos de estos contratos fueron errores humanos, otros fueron apuestas emocionales y unos simplemente decisiones desastrosas. Pero bueno, eso sí, a los jugadores no les fue nada mal. Muchos se retiraron con cuentas bancarias más gordas que su promedio al bate. Pero la pregunta es para ti, ¿cuál crees que fue el peor contrato de todos? ¿Faltó alguno que tú pondrías en el top? Déjamelo saber en la caja de los comentarios que con mucho gusto lo voy a leer y así debatimos un rato. Y si te gustan estas historias, errores millonarios, fracasos épicos y decisiones que marcaron a franquicias enteras, suscríbete porque contenido es lo que sobra. Dale like si te gustó y compártelo con ese amigo que aún cree que Ellsbury fue un buen fichaje. Como siempre,
agradecerte si llegaste hasta esta parte del video y recordarte que te habló tu amigo el capitán. Nos vemos.